Capítulo 46. Retrato. EUGH. EUGH. Klein se puso en cuclillas, vomitando involuntariamente. Pronto terminó de vomitar, ya que no había desayunado. En ese momento, un frasco cuadrado de color lata que parecía una caja de cigarrillos apareció frente a él. La boca que había perdido su tapón emitía una mezcla de olores parecida al tabaco, el desinfectante y las hojas de menta. A Klein le despejó la nariz y le rejuveneció. El olor penetrante continuaba, pero Klein ya no sentía náuseas. Pronto dejó de vomitar. Rastreó el pequeño frasco y vio una mano pálida que no parecía pertenecer a un miembro de los vivos. Vio la boca de la manga de una cazadora negra y vio al coleccionista de cadáveres Frie con su porte frío y oscuro. Gracias. Klein se recuperó por completo y, con las manos en las rodillas, volvió a ponerse en pie. Frie asintió sin ninguna expresión. Estará bien una vez que estés acostumbrado. Volvió a poner el tapón del matraz y se lo guardó en el bolsillo y se dio la vuelta, caminando hacia el cadáver altamente descompuesto. Sin guantes, comenzó a examinar a la anciana. En cuanto a Dunn Smith y Leonard Mitchell, caminaban lentamente por la habitación, ocasionalmente tocando la superficie de la mesa o los periódicos. El viejo Neil se pellizcó la nariz y se paró afuera de la puerta, refunfuñando con voz apagada. Seriamente asqueroso. Voy a pedir una paga extra este mes. Dunn giró la cabeza y tocó la pared junto a la chimenea con la mano derecha enguantada. Mientras lo hacía, preguntó a Klein. ¿Este lugar te parece familiar? Klein contuvo la respiración y construyó el reloj de bolsillo de plata en su mente para calmarse. Con él ya en su estado de visión espiritual, inmediatamente se sintió diferente. Una escena que provenía de los recovecos más profundos de sus recuerdos pasó por sus ojos. Chimenea, mecedora, mesa, periódicos, los clavos oxidados en la puerta, las latas con incrustaciones de plata. Las escenas eran oscuras y aburridas, como un documental de la Tierra. Sin embargo, era aún más borroso e ilusorio. La escena no tardó en contradecir lo que Klein estaba viendo. Las sensaciones de déjà vu y de haber estado aquí antes se presentaron claramente. Un grito ilusorio y etéreo parecía atravesar paredes invisibles. Ornacis, flegrea, ornacis, flegrea, ornacis, flegrea. Se siente un poco familiar. Klein respondió con sinceridad mientras su cerebro sentía un dolor punzante. Afortunadamente, se dio rápidamente 2 golpecitos en la glabela. Ornacis, la cordillera de Ornacis que aparecía en el diario original de Klein. Ese es el contenido que fue descifrado del cuaderno de la familia Antígono. Los murmullos fueron muy similares a uno de los anteriores. ¿Se trataba de la palabra, Ornacis? ¿Es esta una forma de seducción? Klein se sintió atenazado por el shock y no se atrevió a profundizar, temeroso de colocarse en la trayectoria de perder el control. Dunn asintió levemente y caminó hacia un armario. De repente extendió la mano y abrió su puerta de madera. El pan dentro estaba mohoso y había unas 7 ratas muertas grises y rígidas. Leonard, baja las escaleras para conseguir policías que patrullan y explica la situación aquí. Instruyó Dunn. De acuerdo. Leonard se volvió y salió del apartamento. Después de eso, Dunn abrió la puerta de otras 2 habitaciones e hizo una búsqueda cuidadosa. Después de estar seguro de que no había pistas, así como ningún signo del cuaderno de la familia Antigonus, Frie también se puso de pie. Se limpió las manos con un pañuelo blanco que trajo consigo y dijo: La hora de la muerte fue hace más de 5 días. No hay lesiones externas ni hay signos claros de que fue el resultado de los poderes de Villande. La causa exacta de la muerte requerirá una autopsia. ¿Descubriste algo? Dunn se volvió para mirar al viejo Neil y a Klein. Los dos que ya no estaban en el estado de visión espiritual sacudieron la cabeza al unísono. Aparte del cadáver, todo lo demás es normal. En realidad, no, había una energía invisible sellando el apartamento al principio. Como saben, generalmente habrá procesos similares cuando usamos magia ritualista. El viejo Neil pensó durante unos segundos antes de agregar. Dunn estaba a punto de decir algo cuando miró al otro lado de la puerta. Unos segundos después, Klein y el viejo Neil sintieron algo y se volvieron para mirar hacia la escalera. Unos segundos después, unos débiles pasos se hicieron más fuertes cuando Leonard se acercó con un policía.
La expresión del policía cambió una vez que captó el olor nocivo. Inmediatamente cooperó con acento agudo con su colega del Departamento de Operaciones Especiales y comenzó a tocar las puertas de los residentes en el segundo piso para comprender la situación en el tercer piso. Momentos después, el cabo con sus 2 galones plateados miró el cadáver en la mecedora. Katy Stefania Bieber. Entre 55 y 60 años. Viuda. Ha alquilado este apartamento con su hijo, Ray Bieber, durante más de 10 años. Su marido era anteriormente un artesano de gemas. Su hijo tiene unos 30 años y es soltero. Heredó el oficio de su padre y gana alrededor de 1,15 libras a la semana. Según sus vecinos, no los han visto en más de una semana. Antes de que el policía continuara, Klein ya conocía el punto crítico que seguía. Desaparecido. Para ser más precisos, se desconocía a dónde había ido Ray Bieber. El antiguo cuaderno bien podría estar sobre él. ¿Tienes una foto de Ray Bieber? Dunn miró al oficial de policía. Estaba actuando como el papel de un inspector de alto rango. Sin embargo, no estaba actuando realmente, ya que de hecho era un inspector de alto rango en la lista del departamento de policía. Su salario y varias asignaciones también se pagaron de acuerdo con su rango. Por supuesto, no incluía su salario de la iglesia. El oficial de policía sacudió la cabeza nerviosamente y dijo: No estoy seguro, tendré que volver a la estación para buscarlo. No es típico que tengamos fotos de cada persona. Entiendo. Continúe interrogando a los residentes en el primer piso. Pregúnteles en detalle. Dunn dio la orden. Mientras veía al oficial de policía irse, cerró la puerta y se volvió hacia Old Neil. Te dejo el resto a ti. Si no, tendremos que hacer dormir a todos los residentes y obtener los looks de Ray Bieber. Sí, realmente no confío en los bocetos basados en descripciones verbales. El viejo Neil asintió. Sacó algunas botellas del tamaño de un pulgar de un bolsillo con su túnica clásica negra y esparció los líquidos en un orden particular. Inmediatamente después de eso, sacó un grupo de polvo y lo dispersó en un círculo a su alrededor. Extrañamente, se extendió un olor penetrante que no estaba influenciado por los olores nauseabundos de la habitación. Klein también se dio cuenta de repente de que había un campo de fuerza invisible a su alrededor. Le separaba del entorno y de todos los demás. Era como la habitación en su estado anterior. El viejo Neil entrecerró los ojos mientras sus labios murmuraban un conjuro suave e indiscernible. Sin estar preparado, Klein oyó vagamente las palabras: Diosa, dame fuerza, esperamos la protección de la noche. Comillas sencillas. Un viento repentino rasgó las ventanas y levantó la pólvora. El corazón de Klein se estremeció de repente al sentir que se le ponía la piel de gallina. Le resultaba difícil describirlo. Un olor aterrador que le hizo temer mirar directamente se extendió rápidamente. Estaba confundido mientras se tensaba, incapaz de relajarse. Se sentía como si se hubiera sumergido en un estado similar al que uno tendría después de trabajar en un problema matemático muy avanzado. De repente, los ojos del viejo Neil se abrieron, sus ojos completamente negros. Sacó una pluma estilográfica de su bolsillo y comenzó a dibujar en un trozo de papel de desecho sobre la mesa. Era tan rápido que todo su cuerpo temblaba. Klein enfocó la mirada y vio aparecer rápidamente un rostro de ojos hundidos y puente nasal alto. Cuando se hizo el pelo corto rizado natural, el viejo Neil escribió una sola línea debajo del retrato. Cabello negro, ojos azules profundos. A la izquierda de su boca hay un implante dental completamente cerámico. Padre. La pluma estilográfica en la mano del viejo Neil cayó sobre el papel mientras su cuerpo se convulsionaba varias veces. Esta es la imagen de Ray Bieber según lo que queda en la habitación. El viejo Neil susurró mientras el color de sus ojos se restauraba rápidamente. Luego, se volvió a su lugar original y lo rodeó lentamente. El campo de fuerza invisible que aisló las cosas se disipó inmediatamente en forma de brisa. Alabado sea la señora. El viejo Neil golpeó su pecho en 4 puntos, formando la forma de la luna carmesí. Los nervios tensos de Klein se relajaron a medida que hacía observaciones más agudas. Descubrió que los rasgos faciales de Ray Bieber no tenían nada de especial. Tenía un porte relativamente suave. Lo único era que tenía el surco nasolabial claramente caído. Intentaré usar Dousain Rothschild King.
Tomó el retrato y encontró ropa masculina en el dormitorio y la extendió por el suelo. Dunn, Leonard y Old Neil no lo detuvieron mientras lo veían colocar el bastón negro sobre la ropa y el retrato. Frie estaba tan silencioso como siempre. Los ojos de Klein pasaron del marrón al negro al terminar su recitado, para luego soltar el agarre. El bastón negro permaneció en silencio como si estuviera incrustado en el suelo. La ubicación de Ray Bieber. Klein volvió a repetirse en silencio. Con el sonido del zumbido del viento, la caña cayó pero siguió cambiando de dirección mientras caía. Finalmente, comenzó a girar en ligeros círculos. Sin ninguna ayuda externa, el bastón negro volvió a permanecer estable. Klein repitió varias veces con el mismo resultado. Lo único que pudo hacer fue sacudir la cabeza ante Dunn y el viejo Neil. Un extraño poder estaba interfiriendo con su adivinación. Dunn se quitó el guante negro y dijo a Leonard y Klein: Tome el retrato de Ray Bieber y pida a los residentes una confirmación final. Después de eso, emitiremos una orden de arresto contra él por el asesinato de su madre. De acuerdo. Klein sujetó su bastón y se agachó para coger el retrato. Después de que los vecinos confirmaron que el retrato era de hecho Ray Bieber, Dunn instruyó a Leonard y al oficial de policía para que terminaran los procedimientos en la estación. Él y Frie se dirigieron a algunos bares en Tingen City para buscar ayuda por otros medios. Klein y el viejo Neil regresaron a la empresa de seguridad Blackthorn en un vagón público. No eran ni las 8 cuando llegaron. Rosan ni siquiera había fichado. Tras cerrar la puerta, Klein ladeó la cabeza hacia el viejo Neil y, con la esperanza de aprender y responder a sus preguntas, le preguntó: ¿Por qué enviaría el cuaderno de la familia Antigonus a la casa de Ray Bieber? Esto fue completamente en una dirección diferente de Iron Cross Street, donde Welch se quedó. El viejo Neil caminó hacia el sofá y se rió entre dientes. ¿No es eso obvio? ¿Quién sabe qué poderes dentro del cuaderno invocaste? Tal vez hiciste algún ritual descrito por curiosidad y terminaste provocando una existencia extraña que no deberías tener. El motivo de esta existencia era enviar el cuaderno a Ray Bieber y cortar todas las pistas, para evitar que alguien lo descubriera. Por lo tanto, aparte de ustedes que fueron seleccionados, Wedge y Naya se suicidaron, con respecto a usted. Para ser franco, todavía no tengo idea de cómo sobreviviste. A mí también me gustaría saberlo. Klein se sentó también mientras respondía deliberadamente con una sonrisa irónica. También he pensado en las conjeturas que tienes de los procedimientos. Sin embargo, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué tuve que entregarle el cuaderno a Ray Bieber? El viejo Neil se encogió de hombros y dijo: Tal vez su camino de vida número 1 coincide con los requisitos, o tal vez es uno de los últimos descendientes restantes de la familia Antígono. En resumen, hay demasiadas posibilidades. ¿Y por qué el cuaderno fue vendido a Tingen City tendría razones similares? No creo que sea porque sea un descendiente. Klein se sintió iluminado de repente antes de suspirar. Desafortunadamente, no descubrí inmediatamente que Ray Bieber y ese cuaderno habían desaparecido. El viejo Neil se echó a reír. Esto es algo de lo que Dunn tiene que preocuparse. En cuanto a ti, es algo bueno. ¿Por qué lo dices? Klein frunció el ceño, perplejo. Capítulo 47. La falta de dinero del viejo Neil. El viejo Neil se frotó las sienes y dijo: Creo que tenemos una idea general de por qué ustedes tres se involucraron en un suicidio en masa. Ese cuaderno también está ahora supuestamente en manos de Ray Bieber. Además, el asunto ya ha sido expuesto. Independientemente de si estás vivo o muerto, difícilmente influirá en los desarrollos posteriores. Creo que la existencia subrepticia o el misterioso poder que causó todo esto no te prestará ninguna atención especial. Es como si no prestaras atención a las hormigas en el suelo. Siempre y cuando no trates de hacer que él te recuerde. Y nuestra orden de arresto contra Ray Bieber llegará rápidamente a la orden secreta. También podrán adivinar que está relacionado con el cuaderno de la familia Antigonus. Créanme, para una organización secreta que ha existido durante más de 1000 años, tiene muchos canales de información. Por lo tanto, su enfoque se desviará al paradero de Ray Bieber, en un intento por encontrar el cuaderno que tenemos ante nosotros. No lo harán, ni es posible que te acosen, Ace Chen, o traten contigo. Muchacho, felicitaciones por salir de las sombras del pasado. Lo que sigue será un nuevo viaje lleno de luz solar.
Klein asintió con la cabeza al oír aquello, mientras decía de forma alegre y aliviada. Eso espero. Tras haber transmigrado aquí, se había visto envuelto en la incertidumbre. Ahora, parecía que por fin se había disipado. Sin embargo, Klein seguía sintiéndose inseguro porque el cuaderno parecía estar ligado a él de cierta manera. Llegó hasta el punto de toparse casualmente con pistas remanentes de una misión normal de rescate de un rehén. Temía que llegara un día en que un repartidor le enviara un paquete, solo para darse cuenta de que era ese cuaderno de la familia Antígono después de abrirlo. Esperemos que todo salga como lo describió Old Neil. Oró en silencio. Cuando el viejo Neil escuchó su respuesta, inmediatamente se burló. No parece ser un creyente devoto de la diosa. En este momento, no deberías estar dibujando el signo de la luna carmesí en tu pecho y decir, ¿puede la diosa bendecirnos? Señor Neil, usted tampoco parece serlo. Un verdadero devoto no diría lo que sigue será un nuevo viaje lleno de luz solar. Habiendo estado estudiando misticismo con el viejo Neil, Klein había entablado una amistad decente con él, así que no se paró en ceremonias para devolverle un comentario sarcástico. Ambos cerraron los ojos y se rieron entre dientes con gran relación. Al mismo tiempo, se golpearon el pecho 4 veces. Alabada sea la señora. En ese momento, escucharon los sonidos de la maquinaria cuando se abrió la puerta principal de Blackthorn Security Company. La elegante señora Oriana con su cabello enrollado a la moda entró en el salón de recepción con un vestido verde claro. Buenos días, señor Neil. Buenos días, Klein. Sostenía un pequeño bolso de cuero mientras saludaba con una sonrisa. Hoy es otro día fabuloso. Un día bastante bueno. Buenos días, Oriana. Todavía eres tan hermosa como hace 10 años. Respondió el viejo Neil con una sonrisa. Los ojos de Oriana se convirtieron en rendijas mientras volvía la cara. Señor Neil, la forma en que elogia sigue siendo tan exasperante como hace 10 años. Ella enunció las palabras 10 años. ¿Es así? El viejo Neil miró a Klein, confuso. Llevaba una mirada de perplejidad. Nunca menciones nada que recuerde a la señora a su edad. Como guerrero del teclado que sabía un poco de todo, Klein comprendió al instante lo que había molestado a la señora Oriana. Sonrió ligeramente y dijo: Buenos días, señora Oriana. Eres tan hermosa como siempre. Gracias, nuestro destacado graduado de la Universidad de Koui. Oriana sonrió con un movimiento de cabeza antes de decir: Ese viejo mayordomo ya ha pagado la comisión de la misión. De acuerdo con las reglas del capitán, la mitad se utilizará como fondos adicionales, mientras que la otra mitad se dividirá entre usted y Leonard. Pero como no eres un miembro formal, solo puedes tomar el 10% de la mitad. Ven más tarde a firmarlo. ¿Cuánto pagó? Preguntó Klein alegremente mientras también sentía el pellizco. 200 libras. Esto fue lo que dijo entonces, señor, la estimada tormenta. Nunca imaginé ni creí que esto se resolviera así como así. Esto es aún más duro que nosotros teniendo un sueño. ¿Por qué su empresa de seguridad es tan desconocida? Es un insulto para toda la industria. La señora Oriana imitó el acento sureño del viejo mayordomo. Klein pensó seriamente durante unos segundos antes de decir con humor: Esto es demasiado injusto para esos secuestradores. 2 Beyonders habían resuelto el problema rápidamente utilizando métodos que podrían describirse como fáciles y agradables. Esto es como un adulto intimidando a algunos niños mientras está en traje de combate completo. Fueron demasiado desafortunados. Deben haber perdido la protección de lo divino. Dijo Oriana con una risa suave. Le dije al mayordomo que solo tuvimos suerte. Uno de nuestros informantes vio a los secuestradores llevar al niño al escondite. Por lo tanto, no tengan demasiadas esperanzas para nosotros. Realmente somos una empresa de seguridad muy común. Por lo general, cuanto más se subraya que algo es ordinario, más extraordinario resulta. Se lamentó Klein con una sonrisa. Vio cómo la señora Oriana atravesaba el tabique y entraba en la sala de contabilidad. El viejo Neil frunció los labios a un lado y dijo con envidia: Realmente eres un chico afortunado. No te has unido a nosotros por mucho tiempo y has encontrado un trabajo por valor de 200 libras. ¿Es eso muy raro? Preguntó Klein perplejo.
Antes de esto, estaba estudiando historia o misticismo, o vagando sin rumbo afuera, con la esperanza de encontrar pistas con su percepción espiritual. Según los relatos de Oriana, es posible que no encontremos un solo trabajo en toda la semana. Y la mayoría de los trabajos valen menos de 20 libras. El viejo Neil se frotó la piedra lunar por la muñeca y suspiró. A continuación, miró a Klein con expectación. Si encuentra algún trabajo similar en el futuro, recuerde informarme. Al oír las palabras del viejo Neil, Klein sintió de pronto surgir en él una extraña sensación. Por lo tanto, preguntó directamente. Señor Neil, parece que le falta dinero. ¿Cuánto te pagan a la semana? Si no te sientes cómodo diciéndome, simplemente ignora mi pregunta. El viejo Neil se recostó en el sofá y se rió entre dientes. Esto no es algo que deba ocultarse. He estado aquí por tantos años. En la actualidad, obtendré salarios tanto de la iglesia como del departamento de policía cada semana, un total de 12 libras. ¿Un salario semanal de 12 libras? Soltó Klein sorprendido. Un salario semanal de 12 libras con 52 semanas al año, eso significaba más de 600 libras esterlinas al año. Cuando leía el Tingen Morning Post y el Honest Paper, habían mencionado que los abogados de alto nivel solo ganaban entre 800 y 1000 libras al año. Y esos eran los mejores abogados. En cuanto a los gerentes de la compañía comercial de Benson, solo ganaban 6 libras a la semana. Ese ya era un trabajo bastante decente. Sí, tal salario es en realidad bastante generoso, y no necesitamos pagar ningún impuesto. Agregó el viejo Neil con una sonrisa. Klein había oído decir a Benson que había que pagar impuestos de tipo E cuando el sueldo semanal superaba 1 libra. En otras palabras, los empleados del gobierno y de las empresas tenían que pagar un 3% de impuestos si ganaban de 1 a 2 libras, un 5% de 2 a 5 libras. Un 10% de 5 a 10 libras y un 15% de 10 a 20 libras, con un tope del 20% para los que superaban las 20 libras. Aparte de eso, también leyó sobre otros 4 tipos de impuestos sobre los periódicos. El tipo A estaba relacionado con la tierra, la vivienda y otras ganancias de artículos materiales. Incluía propiedad y alquiler. El tipo B era un impuesto pagado por los agricultores. El tipo C era un impuesto sobre las ganancias de bonos, fondos y acciones. El tipo D era ingresos comerciales, financieros o profesionales. Es algo admirable. Small se hizo eco del viejo Neil. Sin embargo, El viejo Neil negó con la cabeza. tal salario es insuficiente para los Beyonders como nosotros, que tenemos que estudiar con frecuencia los misterios ocultos, practicar e intentar rituales. ¿No se pueden obtener materiales a través de la aplicación? Preguntó Klein perplejo. El viejo Neil se burló. Hay una limitación. A veces, tenemos que dar una razón legítima suficiente. Si quieres aprender más y experimentar en el campo del misticismo, solo puedes gastar tu propio dinero en comprar materiales. Se puede comprar internamente o en mercados clandestinos. Klein se sobresaltó por la sorpresa y preguntó de inmediato. ¿Hay materiales Beyonder que se venden en mercados clandestinos? Pensé que las iglesias no permitirían su existencia. Le faltaban medios para conseguir materiales. Con él teniendo una misteriosa organización en ciernes, no siempre podía tenerlos resueltos a través de los halcones nocturnos, ¿verdad? No hay forma de controlar tales asuntos. Sí, desde el punto de vista del misticismo, todos los seres son sensibles con sus espíritus y provienen de la misma fuente. Los materiales que utilizamos no se limitan a esas criaturas extraordinarias. También proviene de animales, plantas y minerales comunes. Por ejemplo, la cicuta venenosa, las hojas de menta dorada y la vainilla nocturna en la botella de la poción Sir, son elementos que podemos encontrar con frecuencia en nuestra vida diaria. Puede que no tengan características extraordinarias, pero tienen características especiales. A través de la mezcla, obtendrán ciertos efectos. Por lo tanto, este no es un comercio que la iglesia pueda prohibir. Explicó Old Neil en detalle. Sin esperar a que Klein dijera una palabra, continuó. Además, no es solo el núcleo de seres extraordinarios que son de utilidad. Por ejemplo, el calamar de Lavos. Aparte de su sangre, sus globos oculares, piel y tentáculos son materiales bastante buenos. A menos que la iglesia lo capture por completo con su propia mano de obra, arrinconar y controlar completamente cualquier salida sería una tremenda carga financiera. Cuanto menor es el grado del material extraordinario, más lo es. Solo pueden hacer todo lo posible para evitar que los materiales más especiales fluyan.
El viejo Neil de repente se echó a reír. Hay otra razón importante. Es mejor saber de un mercado clandestino que no saberlo. Bajo la premisa de que las organizaciones secretas no han sido completamente eliminadas, esta es una estrategia bastante buena. Además, puede ayudarnos a obtener materiales que nos faltan. Por supuesto, con la existencia de tales mercados, aparecerán artículos de contrabando. Mientras no sea algo ridículo o demasiado peligroso, haremos la vista gorda. A lo sumo, los usaríamos para enriquecer nuestras bóvedas. ¿Es porque las pocas iglesias grandes se ponen unas a otras en su lugar, por lo que nadie puede tomar medidas excesivas? Adivinó Klein. El viejo Neil reconoció lacónicamente, pero no dio más detalles. Soy un vidente. En el futuro, definitivamente necesitaré practicar y necesitaré más materiales. Señor Neil, ¿puede llevarme al mercado subterráneo para echar un vistazo? Klein solicitó con una razón válida. El viejo Neil parecía estar en una posición difícil. De hecho, los tipos que están activos en esos lugares en su mayoría no son Beyonders. Algunos de ellos pueden ser aristócratas a los que les gusta el misterio o personas ricas que tienen inclinaciones hacia el misticismo. Está bien. Tengo una factura de 30 libras que debe pagarse pronto. No sería conveniente para mí ir allí por el momento. De acuerdo. Klein nunca esperó que la razón fuera que el viejo Neil debía dinero. Momentos después, dijo con deliberación. Señor Neil, ¿necesita que le preste dinero? Acabo de ganar una comisión de 10 libras. Jaja, no hay necesidad. Podré resolverlo. El viejo Neil palmeó el sofá y lentamente se levantó. Suspiro. La edad es realmente un enemigo que las criaturas biológicas no pueden combatir. Estoy agotado por la guardia de anoche. Sí, revisen lo que les he enseñado más tarde esta mañana. Leer más documentos. Mañana, te enseñaré los fundamentos de la magia ritualista. De acuerdo. Klein se levantó y se despidió de él quitándose el sombrero. Cuando el capitán Dunn no regresó al mediodía, Klein fingió que seguía buscando el cuaderno mientras recorría de nuevo las calles. Habiendo ganado 10 libras, ya no necesitaba esperar al siguiente desembolso de los fondos. Podía dirigirse directamente al club de adivinación. La cogitación y la visión espiritual han estado produciendo ocasionalmente murmullos e ilusiones. Eso le ha dado ganas de empezar a actuar. Capítulo 48. Hannah's Vincent. En el club de adivinación situado en el segundo piso de 13 House Street, Northborough of Tingen City. Klein volvió a ver a la bella dama que atendía a los visitantes. Todavía tenía su cabello largo de color amarillo parduzco enrollado, haciéndola lucir madura y elegante. Era difícil saber su edad. Hola, el señor Glacis no está aquí hoy. ¿Te gustaría cambiar de adivino hoy? Dijo la hermosa dama con una sonrisa. Al oírlo, Klein, que acababa de quitarse el sombrero de seda y volvérselo a poner, se sorprendió de inmediato. ¿Todavía te acuerdas de mí? De eso hace ya 5 días. La mujer frunció los labios en una sonrisa. Usted es el primer cliente que buscó los servicios del señor Glacis. También eres el único hasta el día de hoy. Es difícil para mí no tener una impresión profunda de ti. ¿Era esta la imagen de un tacaño? Klein se reía de sí mismo mientras deliberaba sobre una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que el señor Glacis vino al club? La dama le lanzó una mirada y respondió aparentemente en recuerdo. Para ser honestos, somos incapaces de comprender cuándo nuestros miembros irán y vendrán. Tienen que atender su libre albedrío y sus asuntos personales. Bueno, creo que el señor Glacis no ha venido al club desde que le dijo su fortuna ese día. Le deseo la mejor de las suertes. Que la diosa le bendiga. Klein rezó y no preguntó más. En su lugar, preguntó con una sonrisa. No estoy aquí para servicios de adivinación esta vez. Planeo unirme al club. ¿Realmente? Eso es un placer. La dama expresó una mirada oportuna de deleite sorpresa. Para el primer año como miembro, la cuota de membresía es de 5 libras. Será 1 libra al año a partir de entonces. Creo que no hay necesidad de que vuelva a describir en los detalles. Klein sacó un billete de 5 libras que había recibido recientemente mientras observaba cómo se alejaba el retrato de Enrique Augusto y, tras comprobar seriamente la marca de agua antifalsificación, la mujer guardó el billete con seriedad y entregó un formulario a Klein. Por favor, siéntase en su información detallada. Déjame prepararte el recibo. ¿Hay un recibo? Debe facturarlo a Blackhorn Security Company.
Klein se divirtió con sus propios pensamientos mientras cogía una pluma estilográfica del escritorio. Con la tinta azul negruzca, rellenó su nombre, edad, dirección e información de la empresa. Sin embargo, había dejado deliberadamente en blanco su fecha de nacimiento. Para un vidente, eso proporcionaba profundos misterios sobre su cuerpo a través de su número de trayectoria vital. Después de recibir el recibo y terminar su registro como miembro, la señora extendió su mano derecha. Felicitaciones por unirse al club de adivinación de la ciudad de Tingen. Soy Anielika Barrejar, su servidor trabajador. Estos son tus gemelos de miembro. Hay inscripciones especiales en ellos que lo identificarán como miembro. Hola, señora Angélica. Klein le estrechó la mano y cogió los gemelos de oro oscuro. Se dio cuenta de que la inscripción especial estaba escrita con la palabra raíz para adivino en Hermes. Angélica retiró su mano izquierda y pensó durante unos segundos. ¿Podría preguntarle con qué artes de adivinación está más familiarizado? ¿O prefieres aprender algunos métodos de adivinación del club? Consideraremos invitar a adivinos famosos del dominio correspondiente para dar clases. También le presentaremos miembros con experiencia similar para que pueda pasar un buen rato interactuando con ellos. Conozco un poco de todas las artes adivinatorias. No hay necesidad de darme ninguna consideración especial. Klein respondió con algunos adornos. Además, preguntó. ¿Puedo empezar a contar la suerte de los demás? No soy un novato total. Él estaba aquí para actuar como un vidente y no para aprender los métodos de adivinación que la gente común podía aprender. Angélica mantuvo una sonrisa cortés mientras decía. Puedes saber la suerte de la gente en cualquier momento en el club. Sin embargo, antes de confirmar sus habilidades, no lo promocionaremos cuando nuestros clientes lo soliciten. ¿Cuánto planeas cobrar por tu adivinación? 2 peniques. Klein decidió ganar ventaja con el precio mientras aún era desconocido. Iremos por el estándar de tomar un octavo, por lo que tomaremos un cuarto de penique por honorarios. Angélica repetía primero las distintas reglas antes de escribir la información de Klein en el álbum de adivinación que los clientes podían elegir. Después de hacer todo esto, señaló la sala de reuniones en el otro extremo del pasillo con una sonrisa. El señor Hannas Vincent está explicando actualmente la adivinación de astrolabios. Puedes encontrar un lugar tranquilo para escuchar. También puede plantear sus preguntas si hay alguna consulta. De acuerdo. Klein se dirigió hacia la sala de reuniones con su interés despertado. Quería conocer las diferencias entre lo que decían Hannas Vincent y el viejo Neil. En ese momento, Angélica lo persiguió y susurró. Señor Moretti, ¿quiere café o té? Le ofrecemos té negro Sibe, café Southville y café Desi. Klein, que había estado leyendo los periódicos con regularidad, sabía que estos cafés y el té negro estaban considerados como una de las variedades inferiores, pero también sabía que eran sin duda de mejor calidad que los que tenía en casa. Después de pensarlo un poco, dijo. Una taza de café Southville. 3 cucharaditas de azúcar sin leche, por favor. Southville, en el reino de Loen, era famosa por su cerveza y su vino tinto. Muchos personajes importantes eran aficionados a ellos. Sin embargo, su café era relativamente desconocido. Muy bien, te lo enviaré en un momento. Angélica señaló hacia la sala de reuniones. Klein se acercó lentamente a la puerta semicerrada y oyó una voz con marcado acento agua que le explicaba. La adivinación astrolabial es relativamente más compleja entre las artes de adivinación. Pero eso es solo para la gente corriente. Klein marcó en silencio una frase para el orador. Vio unas 5 mesas colocadas en círculo dentro de la sala de reuniones. Rodeaba a un hombre de mediana edad vestido con una túnica clásica negra, Hannas Vincent. El caballero tenía evidentes ojeras. Su cabello castaño era grueso y duro. Cada hebra se mantuvo firme como las púas de un puercoespín. Aparte de eso, no había nada único en él. Al ver entrar a Klein, Hannas Vincent asintió suavemente sin detener su clase. Solo ralentizó su discurso. Klein tenía una mano en el bolsillo y la otra sujetaba el bastón. Buscó un asiento a los lados y se sentó, recostándose cómodamente. Observó el círculo de 6 miembros. Había 4 hombres y 2 mujeres. Algunos de ellos tomaban notas atentamente, susurraban o devolvían a Klein una sonrisa compungida.
Tras dejar el bastón en el suelo, Klein se ajustó el sombrero de copa partido por la mitad y se dio 2 golpecitos en la glabela. Miró a Hannas y vio los diferentes colores, brillo y grosor de su aura. Rojo oscuro. Está un poco preocupado. En realidad, todas las demás partes de su cuerpo están sanas, excepto esa parte. Me pregunto qué pasa. Klein escuchaba la clase mientras murmuraba para sí. En ese momento, se estrechó la mano derecha y se cubrió la boca para evitar que sonara su risa. De repente se sintió como si fuera un charlatán. Estaba bastante satisfecho con su habilidad de visión espiritual. Aunque solo podía hacer un juicio general y no los detalles, fue suficiente para obtener mucha información útil. Después de examinar su entorno, golpeó su glabella 2 veces más como si estuviera reflexionando sobre lo que Hannas acababa de decir. La adivinación astrolabia fue uno de los métodos de adivinación astromática. Sin embargo, la gente común también podría intentar interpretar las cosas. Por ejemplo, el horóscopo de nacimiento más básico era determinar el destino del investigador determinando las posiciones del Sol, la Luna, las estrellas azules y rojas en su nacimiento. Los puntos correspondientes en el cielo, haciendo coincidir los símbolos representativos con el astrolabio y las situaciones correspondientes de las diferentes constelaciones. Esto requería que el adivino pudiera calcular los estados de los planetas y constelaciones, lo cual era bastante complicado. Por supuesto, había publicaciones que ayudaban a las personas a buscar los valores. Algunos incluso lo simplificaron haciendo una lectura vaga con solo las constelaciones. Klein escuchaba en silencio, sin intervenir ni hacer preguntas. De vez en cuando, acariciaba el topacio que colgaba de su manga o daba un sorbo al café de Southville que había traído Anielika. Después de algún tiempo, Hannas se frotó la glabella y dijo: Tal vez tengas que intentar crear tu propio astrolabio. Pregúntame si tienes alguna pregunta. Estaré en Moonstone. Cuando se marchó, un joven con camisa blanca y chaleco negro se levantó sonriente y caminó hasta el lado de Klein. Encantado de conocerte. Soy Edward Esteve. El placer es mío. Soy Klein Moretti. Klein se levantó y le devolvió la reverencia. Los astrolabios son demasiado complicados. Cada vez que me entero, no puedo evitar quedarme dormido. Dijo Edward con autocrítica. Klein sonrió y dijo: Eso es porque el señor Vincent no puede evitar transmitirnos el conocimiento que capta. Es como darnos una fiesta Intis. Es simplemente indigerible. Sería capaz de terminar la fiesta de Intis. Por lo general, usan un plato enorme para servir pequeños trozos de comida. Edward se rió entre dientes y se sentó. Preguntó por curiosidad: ¿Eres nuevo? No te he visto en los 2 años que estuve aquí. Acabo de unirme al club hoy. Respondió Klein con franqueza. ¿En qué eres bueno? Soy mejor en tarot y adivinación de póker. Edward preguntó casualmente. Sé un poco de todo, pero solo un poco. Klein dio una descripción que solía darse a sí mismo. No estaba siendo modesto ya que había demasiado conocimiento misterioso que no había captado en el dominio de la adivinación. Justo cuando los otros miembros estaban pensando en hablar sobre la adivinación del horóscopo, Angélica entró en la sala de reuniones. Señor Steve, alguien quiere que usted cuente su suerte. De acuerdo. Edward se puso de pie con una sonrisa. Puedo decir que eres un excelente adivino. Dijo Klein mientras le miraba. No, es porque mi precio es el más adecuado. Dijo Edward con un suave chortel. Cuando la gente común venga a tener sus fortunas contadas, absolutamente no elegirán las más caras. Y a menos que les pateen la cabeza a él, definitivamente no elegirían a los pocos más baratos. Es más fácil ganar oportunidades si estás en el medio. Yo soy uno de esos a los que les patearon el culo. Cuando vio marcharse a Edward, Klein sacudió de pronto la cabeza con una sonrisa irónica. Parece que el precio que establecí es problemático. Se puso de pie, tomó su bastón y salió de la sala de reuniones. Encontró a Angélica de nuevo. Deseo cambiar los precios de mi adivinación. Ponlo a 8 peniques. Angélica lo miró profundamente y dijo: Satisfaceremos su solicitud, pero también les diremos a los clientes que se unió recientemente al club. No hay problema. A Klein no le importó y asintió. A veces, el misterio también era un elemento importante para que un vidente atrajera clientes.
Tras cambiar sus datos, Klein regresó a la sala de reuniones. En ese momento, vio a Hannas Vincent salir de Moonstone. Sostenía un espejo recubierto de plata. Este conocido adivino dijo a los 5 miembros en la sala de reuniones: Recientemente aprendí un nuevo arte de adivinación. Adivinación de espejo mágico. ¿Alguien quiere aprender? ¿Adivinación de espejo mágico? Eso no es seguro. Capítulo 49. El arte de la adivinación. Como vidente que acababa de cruzar las puertas del misticismo, Klein no se atrevía a afirmar que sabía mucho. Sin embargo, estaba seguro de que sabía más que la gente corriente. Era consciente de que los diversos tipos de artes adivinatorias podían dividirse en 3 categorías basadas en estándares particulares. Y esa norma se basaba en la fuente de la revelación. La primera categoría de adivinación incluía tarot, póker, péndulos, bastones de radiestesia y sueños. Al usar la propia espiritualidad del investigador y su comunicación con el mundo espiritual para obtener una revelación, podría interpretarse como una respuesta. Sin embargo, los péndulos espirituales y los bastones radiestesiaticistas tenían requisitos muy altos de espiritualidad, cuerpo espiritual y proyección astral. Los no beyonders fueron incapaces de obtener revelaciones precisas o claras. La adivinación de cartas proporcionaba un simbolismo fijo, presentando incluso la débil revelación de una persona promedio. Los sueños estaban en algún lugar entre las otras formas. La segunda categoría incluía la numerología espiritual y la astromancia, así como sus formas derivadas. El adivino utilizó los datos personales del investigador o los cambios en la naturaleza antes de usar cálculos, inferencias e interpretaciones para responder a sus preguntas. Con este método, la iniciativa no residía en el investigador, sino en el adivino. La tercera categoría recurría a un tercero externo, separado del investigador y del adivino. Los tableros Ouija que Klein conocía de su vida anterior pertenecían a esta categoría. Utilizaban rituales para pedir una respuesta directa a lo desconocido o sobrenatural. Aunque había muchas probabilidades de que una persona normal no lo consiguiera, hubo casos en los que lograron comunicarse con espíritus o entidades malignas que les llevaron a la locura. Estos métodos de adivinación solían desembocar en tragedias. La adivinación con espejos mágicos que mencionaba Hannas Vincent pertenecía a la tercera categoría. En el misticismo, los espejos estaban relacionados con lo desconocido y el misterio, como si fueran las puertas de la palabra espiritual. Así pues, Klein se detuvo fuera de la sala de reuniones, con la intención de saber cómo explicaría la adivinación el famoso adivino. Klein quería averiguar si tenía que informar al capitán o no, asaltándole por la noche. Por supuesto, había una manera segura de hacer la adivinación del espejo mágico. Uno podría pedir respuestas de las 7 divinidades ortodoxas. Incluso si fuera muy difícil para una persona común recibir revelaciones reales, no estaría en peligro ni sufriría ningún efecto secundario. Las adivinaciones del espejo mágico que estaban estrictamente controladas por los Nighthawks y los castigadores obligatorios eran aquellas que pedían ayuda a dioses malvados o existencias misteriosas. Además, el adivino no podía fabricar cosas al azar. Algunas frases o cualidades tenían el potencial de llamar la atención de entidades desconocidas. En el mundo en el que existen los poderes de los más allá, tales adivinaciones suelen conducir a la tragedia. Klein sospechaba incluso que los Klein, Welch y Naya originales habían cometido tal adivinación prohibida siguiendo las instrucciones del diario de la familia Antigonus. En ese momento, Hannas también explicó el principio detrás de la adivinación del espejo mágico y describió el proceso real. Primero, eliges una hora y fecha adecuadas de acuerdo con la divinidad en la que crees. Puede decidir esto usando el manual de astromancia. Por ejemplo, todos sabemos que los domingos simbolizan a la diosa de la noche eterna, porque el domingo es la encarnación del descanso. 2 a 3 temprano en la mañana, 9 a 10 por la mañana, 4 a 5 por la noche y 11 a medianoche están relacionados con la luna, por lo tanto, son controlados por la diosa Evernight. Por lo tanto, los adivinos que rezan a la diosa Evernight pueden usar la adivinación del espejo mágico durante estos tiempos en domingo. Una base bastante buena. Klein asintió ligeramente mientras utilizaba la puerta semicerrada de la sala de reuniones para ocultarse. Había que decir que, con las 7 iglesias principales controlándose mutuamente,
algunos conocimientos de misticismo se habían filtrado. Por ejemplo, muchos de los significados detrás del simbolismo podían encontrarse en el manual de astromancia. Sin embargo, sin las pociones ni los poderes del Beyonder, la gente corriente no podía obtener los efectos deseados. En segundo lugar, debemos escudriñar el espejo cuidadosamente. Debe ser un espejo recubierto de plata. Colocas el espejo en la posición que representa la luna. Hannas demostró con el accesorio en la mano. No, lo que necesita ahora es radiestesia espiritual. Primero, elija una posición y recite la frase: este lugar es adecuado para la adivinación del espejo mágico 7 veces en su cabeza, luego vea en qué dirección gira el péndulo. En el sentido de las agujas del reloj para verdadero, en sentido contrario a las agujas del reloj para falso. Por supuesto, si estás pidiendo respuestas de una entidad sobrenatural maliciosa, la posición no importaría. Más bien, dependería de si la entidad está interesada en responder a sus preguntas. Klein le corrigió en silencio. En ese momento, se sentía como un profesor escuchando una lección. Hannas Vincent no podía oír las cavilaciones mentales de Klein, que describía los preparativos detalladamente en un tono normal. Cuando los miembros terminaron de tomar notas, continuó explicando. Después de ducharse, confirme que ha corrido todas las cortinas y cerrado las puertas. Después de eso, enciende una vela y colócala frente al espejo antes de orar sinceramente a la divinidad en la que crees. Trate de mantener sus preguntas simples, ya que no hay necesidad de adornos fantasiosos. Después de orar 7 veces, levanta tu espejo y tíralo suavemente al suelo. Asegúrate de ser amable. Recuerda la forma en que se rompe, ya que es una revelación de los dioses. Te contaré los principales simbolismos en un segundo. Uf, esto es adivinación ortodoxa con espejos mágicos. Klein soltó un suspiro de alivio al entrar en la sala de reuniones y volver a sentarse en su sitio. Se terminó el resto de su café Southville de un trago. La llamada adivinación ortodoxa significaba que era posible obtener revelaciones, pero era imposible interpretarlas realmente. Y para los Beyonders que llegaban a este paso, podían mirarse directamente en el espejo para obtener información clara si recibían una respuesta. Como había muchos simbolismos potenciales después de la ruptura, Hannas enseñó durante mucho tiempo. No había terminado ni siquiera cuando Edward Steve regresó a la habitación después de terminar su adivinación. Klein no preguntó qué hacía Edward para adivinar el futuro ni qué método utilizaba, ya que era una norma tácita entre los adivinos. Mientras actuaba como vidente, naturalmente tenía que cumplirla a rajatabla, a menos que la otra parte lo mencionara. Descubrí que muchas veces, nuestra interpretación es demasiado vaga, como si estuviera satisfaciendo diferentes solicitudes, permitiendo que diferentes personas encuentren una descripción de sí mismas a partir de la interpretación. Edward bebió un bocado de té negro Sibe y dijo con un suave suspiro. Por ejemplo, los que se enfrentan a adversidades y calamidades acabarán viendo la luz de la esperanza. Pero nadie sabe cuándo llegará la luz de la esperanza. Por ejemplo, un viaje puede no ser muy tranquilo, pero sin duda llegarás vivo. Jeje, los muertos no me replicarán. Como no escuchó desde el principio, ignoró la clase de adivinación del espejo mágico de Hannas. Sesgo de supervivencia. Añadió Klein con una sonrisa. El sesgo de supervivencia generalmente significaba que muchas estadísticas solo incluirían a aquellos que estaban vivos y afortunados. Los datos ignorarían a los muertos, por lo tanto, los resultados estarían claramente sesgados. Derecha. El emperador Roussel era realmente un filósofo. Se maravilló Edward. Punto. Sin palabras, Klein levantó su taza vacía y fingió beber un sorbo. Los miembros estuvieron toda la tarde inmersos en el estudio de los horóscopos y la adivinación con espejos mágicos. De vez en cuando, también discutían con Klein y Edward. Y cuando eso ocurría, Klein se esforzaba por cumplir con su deber como miembro informal de los halcones nocturnos. Se esforzaría por alejar el tema de todo lo relacionado con los Beyonders o las ideas peligrosas. Sin embargo, falló en lo que más quería hacer. Vinieron algunos investigadores, pero ninguno de ellos lo eligió para hacer su adivinación. Tal vez tenga que ser más proactivo en entretenerlos. ¿Debería usar algunas frases como estás plagado de mala suerte, has tenido mala suerte recientemente o nada de lo que hagas sucederá sin problemas? No, eso no se parece en nada a un vidente. Con esto en mente,
Klein no pudo evitar sacudir la cabeza en señal de autodesprecio. Cogió su bastón, se levantó y se marchó después de despedirse de todos. A las 5:30, Edward Steve se puso el abrigo y estaba preparado para salir del club de adivinación cuando de repente vio una figura familiar. Buenas tardes, Gladys. Hace mucho que no nos vemos. Saludó con una sonrisa. Vio a su amigo con intereses similares a los suyos usar su traje de formato habitual con una pajarita negra. Frente a su pecho colgaba un monóculo. Inmediatamente después de eso, notó que su amigo no se veía bien. Incluso su suave cabello rubio parecía seco. Buenas tardes, Edward. Tos. Gladys con su sombrero en la mano de repente usó su puño para cubrirse la boca mientras tosía un par de veces. Edward preguntó por preocupación. ¿Pareces estar enfermo? Una enfermedad muy grave. Incluso se convirtió en neumonía. Si no fuera por mi esposa que conoció a un boticario impresionante y me dio una medicina mágica, probablemente tendrías que visitarme en el cementerio. El tono de Gladys estaba lleno de un miedo y alegría persistentes. Señor, no puedo creerlo. Antes estabas tan sano. Mírate, te ves tan frágil ahora. Recuerdo que cuando te hice la adivinación, no había signos que indicaran que fueras a contraer una enfermedad grave. Edward agitó su bastón y dijo con un suspiro de asombro. Mi propia adivinación tuvo el mismo resultado que la tuya. Tal vez no somos adivinos calificados. Además, Gladys recordó repentinamente los acontecimientos del lunes cuando su expresión se volvió anormalmente seria. En ese momento, la hermosa dama, Angélica, se acercó y se inclinó con una agradable sonrisa. Después de intercambiar saludos, primero mostró preocupación por la salud de Gladys y proporcionó algunas sugerencias. Luego, ella mencionó de pasada. El señor Gladys, el señor Moretti, que solicitó sus servicios de adivinación anteriormente, también se ha unido a nuestro club. ¿el que me hizo contar su fortuna? Los ojos de Gladys se iluminaron de inmediato. Señor, ¿dónde está? Simplemente se fue. Angélica y Edward fueron incapaces de comprender la reacción anormal de Gladys. Gladys dio 2 pasos en agitación y dijo. La próxima vez que venga, por favor, pregúntale cuándo vendrá si yo no estoy. Gladys, ¿qué ha pasado? ¿Te ha hecho algo ese señor Klein Moretti? Preguntó Edward perplejo. Gladys levantó el brazo y miró directamente a las miradas inquisitivas de Edward y Angélica. Dijo emocionado. Es muy, muy, muy mágico. Bajó el brazo y dijo después de usar muy 3 veces. Doctor. Capítulo 50. El método de reembolso del viejo Neil. A las 7:30 de la tarde, alrededor de la mesa del comedor de la familia Moretti. Klein, ¿por qué necesitas estar en el trabajo tan temprano como asesor? ¿Serían más peligrosas las urgencias en la empresa de seguridad? Benson bifurcó una patata de un plato de ternera guisada con patatas mientras planteaba el asunto con preocupación. Klein escupió con cuidado los huesos de una sartén y dio su respuesta preparada. Había que enviar inmediatamente a Backlund un lote de documentos históricos. Tenía que estar presente para encargarme de la entrega y asegurarme de que no faltaba nada. Como se puede adivinar, el puñado de bastardos no sabe nada de Feisak. Al oír su respuesta, Benson, que había terminado de masticar su comida, no pudo evitar suspirar. El conocimiento es verdaderamente importante. Aprovechando la ocasión, Klein sacó el billete de 5 libras que le quedaba y se lo entregó a Benson. Este es mi pago adicional que recibí hoy. Es hora de que consigas algo de ropa decente también. 5 libras. Benson y Melissa dijeron al unísono. Benson tomó la nota y la miró repetidamente. Dijo tanto en estado de shock como en duda. Esta empresa de seguridad sí que es generosa. Su salario semanal era de 1 libra 10 soli, lo que significaba 6 libras exactamente cada 4 semanas. Solo ganaba 1 libra más con este pago adicional. Y con ese sueldo había conseguido mantener a sus hermanos, dándoles un lugar decente donde alojarse y permitiéndoles comer carne 2 o 3 veces por semana. Cada año, podían comprarse ropa nueva. ¿Estás dudando de mí? Klein volvió deliberadamente con una pregunta.
Benson se rió entre dientes. Dudo que tengas la capacidad ni las agallas para robar un banco. No eres alguien que pueda mentir. Respondió Melissa con seriedad tras bajar el tenedor y el cuchillo. Y ahora soy alguien acostumbrado a mentir. Klein sintió inmediatamente un poco de vergüenza. Aunque fuera fruto de las circunstancias de su realidad, el hecho de que su hermana creyera en él le dejó melancólico. Hoy es relativamente urgente e importante. También jugué un papel crucial, que es la razón de las 5 libras. Explicó Klein. En cierto modo, lo que dijo fue la verdad. En cuanto a las 5 libras con las que se le reembolsaría, la que usaría para unirse al club de adivinación, planeaba ocultarlo. En primer lugar, si volvía a traer 5 libras a casa, realmente asustaría a sus hermanos, haciéndoles sospechar que estaba haciendo algo ilegal. En segundo lugar, tuvo que ahorrar para comprar materiales adicionales para practicar ser un vidente y captar más conocimiento del misticismo. Benson mordió un bocado de pan de trigo con satisfacción y pensó durante más de 10 segundos. El trabajo en el que estoy no necesita ropa decente. Bueno, para ser precisos, la ropa en casa es suficiente. Sin esperar a que Klein le convenciera, sugirió. Con estos ingresos adicionales, tendríamos realmente ahorros. Pienso comprar algunos libros de contabilidad y estudiar. Klein, Melissa, no deseo que mi salario semanal siga siendo inferior a 2 libras en 5 años. J.E., como sabes, mi jefe y mi gerente tienen mierda por cerebro. Les apesta la boca en cuanto la abren. Excelente idea. Coincidió Klein. También aprovechó la oportunidad para dirigir la conversación. ¿Por qué no lees algunos de los libros de gramática en mi habitación? Ser verdaderamente digno y ganar un salario atractivo, eso es algo bastante crítico. Tal vez, en los tiempos venideros, los exámenes de funcionarios públicos aparecerán en el reino de Loen. Prepararse con anticipación le daría la ventaja. Los ojos de Benson se iluminaron cuando escuchó eso. De hecho, me he olvidado de eso. Aquí, brindemos por un hermoso futuro. No bebió cerveza de centeno. En cambio, vertió sopa de ostras clara en 3 tazas y tintineó su taza con la de sus hermanos. Después de beber la sopa clara, miró a su hermana que estaba luchando con el pescado frito. Se rió entre dientes y dijo: Aparte de los libros de Benson, creo que Melissa también necesita un vestido nuevo. Melissa levantó la vista y sacudió la cabeza incesantemente. No, creo que es lo mejor. Para ahorrarlo. Klein terminó la frase por ella. Sí. Melissa asintió con la cabeza. De hecho, si no buscas las mejores telas y los diseños más novedosos, no sería demasiado caro. Podemos ahorrar el dinero restante. Dijo Klein de una manera que no permitía el desacuerdo. Benson agregó: Melissa, ¿estás planeando usar el vestido viejo nuevamente para la fiesta del 16º cumpleaños de Selena? Selena Good era la compañera de clase y buena amiga de Melissa. Ella provenía de un entorno familiar bastante bueno. Su hermano mayor era un abogado en ejercicio y su padre era un empleado senior de la sucursal de Tingen de Backlund Bank. Sin embargo, la llamada fiesta era solo una invitación a cenar a amigos donde charlaban y jugaban a las cartas. De acuerdo. Melissa bajó la cabeza y murmuró una respuesta. Luego, bifurcó despiadadamente un trozo de carne guisada. Después de un breve silencio, de repente recordó algo y levantó la vista abruptamente. La señora Shaw de la casa de al lado hizo que su sirvienta le enviara una tarjeta de visita. Desea realizar una visita formal el domingo, mañana a las 4 de la tarde. Ella quiere conocer a sus nuevos vecinos. ¿Señora Shaw? Klein miró a sus hermanos, confundido. Benson golpeó el costado de la mesa con los dedos y parecía estar pensando. ¿Señora Shaw de 4 Daffodil Street? Conocí a su esposo antes. Es un abogado senior. Abogado senior. Tal vez conozca al hermano de Selena. Dijo Melissa con algunos toques de deleite. Estamos en 2 Daffodil Street. Es imperativo que conozcamos a nuestros vecinos, pero como saben, todavía tengo que estar en la compañía el domingo. Solo tengo tiempo libre el lunes. Por favor, pase mis disculpas a la señora Shaw. Dicho esto, de repente recordó a los vecinos de su vida anterior cuando era joven,
así como a los vecinos del apartamento de Iron Cross Street. Se divirtió mientras suspiraba ligeramente. Tener visitas formales. ¿No deberían los vecinos conocerse a través de la interacción natural? Jaja, Klein, eso es porque no eres consciente. Has leído muchos periódicos últimamente, pero no has abordado las revistas dirigidas a familias y mujeres de mediana edad. Situaban a las familias con unos ingresos anuales de entre 100 y 1000 libras como clase media. La promocionaban como el marco de todo el reino y alababan como la clase media no tiene la arrogancia de los aristócratas y los ricos, ni es tan burda como la de los estratos bajos. Benson explicó a la ligera y felizmente. Estas revistas imparten muchas ceremonias simplificadas que los aristócratas practican en sus interacciones. Como tal, se convierte en un objetivo de la clase media. Por lo tanto, esto resulta en las diferencias entre llamadas íntimas, llamadas semiformales y llamadas formales. Mientras hablaba, sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Por lo general, los caballeros, señoras y damas que se ven a sí mismos en esta clase serán muy particulares acerca de los detalles. Visitarán a sus vecinos y amigos de 2 a 6 de la tarde. Se conoce como llamada matutina 1. ¿Llamada de la mañana? Preguntaron sorprendidos Klein y Melissa. ¿Por qué una visita de 2 a 6 de la tarde era una llamada de la mañana? Benson dejó el tenedor y el cuchillo, levantó las manos y sonrió. Tampoco sé por qué. Todo lo que hice fue leer las revistas que traía mi colega. Sí, tal vez sea porque usan sus vestidos de mañana para hacer la llamada. Los vestidos de mañana eran una forma de atuendo formal usado durante la misa o las reuniones. Más tarde, se consideró como atuendo formal para el día, diferente del atuendo formal para funciones nocturnas. De acuerdo, recuerde comprar un buen polvo de café y hojas de té por la tarde. Compre algunos muffins y tartas de huevo de limón de la señora Smirin. No debemos maltratar a nuestros vecinos. Klein rió entre dientes mientras mojaba el pan que le quedaba en las salsas de carne, cogía un poco de patata y se la llevaba a la boca. A la mañana siguiente era un domingo por la mañana.